Muy buenos días, ahora sí vamos a empezar. Hoy 17 de mayo nuestra clase de gestión telefónica de cartera, siendo las, perdón, tengo acá mi celular, siendo las 7:12 de la mañana. ¿Ok, María? Sí, señora. Listo. Entonces, hoy nuestro tema es sobre el manejo y uso de la información. Y también vamos a hablar un poquito de la habeas data, que es la ley que respalda ese manejo de la información. Entonces, el manejo y el uso de la información que nosotros tenemos en un determinado momento como asesores o atención al cliente en determinado rol, eh, es importante. Debemos saber que el manejo de esa información es algo delicado, ¿sí? Que debemos darle la importancia adecuada para poder llevar, digamos que ese manejo de la forma recta, justa, legal y todo lo que respecta a esos términos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hablar de lo que son datos, de lo que es información y de lo que es realmente un conocimiento. Entonces, vamos a leer qué son los datos. ¿Y tú me puedes ayudar, María? Ya voy, profe. Datos versus información versus conocimiento. Los datos son la mínima unidad semántica y se corresponde con elementos primarios de información que por sí solos son irrelevantes como apoyos a la toma de decisiones. Conocimiento, información, datos, eh, ¿Listo? business intelligence y bueno, operation, que eso es en inglés. Tranquila. Ok, entonces, los datos es una mínima unidad semántica o palabras, ¿sí? O tal vez números o signos, ¿sí? Que, digamos, corresponden a elementos primarios de la información. Son irrelevantes porque si tú tienes esos datos, digamos que eso no tiene ninguna forma, no tiene un contenido real de esa información, es decir, no está complementada. Pero cuando tenemos información, aquí abajo, entonces nos habla que la información se puede definir como un conjunto de datos. Entonces, esos datos, palabras, números, signos, bueno, lo que más tú creas en tu mente, digamos, de pronto dibujos, cierto, mapas, todo esto va a ser que sea el conjunto de datos procesados y que tenga un significado. Entonces va a tener relevancia, propósito y contexto. Entonces ya va a haber algo en que sustentarse uno, cómo leerlos, cómo representar esa información y dice y que por lo tanto son de utilidad para quien debe tomar decisiones al disminuir su incertidumbre. Entonces, con esa información se pueden tomar decisiones, se pueden hacer muchas acciones dentro de determinado rol o dentro de determinada compañía. ¿Mm? Y pues nos habla que el conocimiento, la información y los datos. Los datos son muchos, por eso está como base, ¿sí? Y pues tiene una mayor amplitud dentro del triángulo, los datos, porque son muchos y son los que reúnen toda, digamos, los que van a dar toda la información. Entonces ya cuando se tiene una información, vamos a ir al conocimiento, ¿cierto? Y de esos tres se desprende
el Business Intelligence y el Business Operation. Entonces, vamos a mirar qué es el conocimiento como tal. Y tú me ayudas a leer esa, por favor. Datos versus información y versus conocimiento. Conocimiento es una mezcla de experiencia, valores, información y Cold que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información y es útil para la acción. Comparación con otros elementos, predicción de secuencias, búsqueda de conexiones, conservación con otros portadores de conocimiento. Muy bien. Muy bien, gracias. Entonces, el conocimiento es la mezcla de experiencias, valores, información. O sea, es la mezcla de todos los datos y la información que tú tienes, ¿sí? ¿Cómo sabes? ¿Qué sabes de ello? ¿Y para qué sirve? ¿Sí? Como marco para la incorporación de nuevas experiencias. Y es útil para la acción, es decir, que es útil para tomar decisiones y ponerla en acción, saber cómo lo vamos a hacer. Entonces dice que se permite comparar, hacer comparaciones con otros elementos. Dice que permite predecir, ¿sí?, las situaciones o las consecuencias. También dice que hay búsqueda de conexiones, es decir, que a través de ese conocimiento entonces vamos a hacer o a buscar más bien forma de conexión con otras, digamos, con otras plataformas, con otros clientes, con diferentes ámbitos según lo que necesitemos. Conversación con otros portadores de conocimiento, entonces vamos a buscar más conocimiento, más capacitación a través del conocimiento que tenemos, porque ya somos conscientes de lo que hay, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a mirar, esta parte, este video, que se llama, que habla de la calidad en el servicio. Entonces voy a apagar mi micrófono y mi cámara para que podamos ver el video. Bueno. Calidad en el servicio al cliente. ¿Qué es el servicio al cliente? El servicio al cliente es toda gestión o actividad que realizan las personas de una empresa y que tienen la oportunidad de estar en contacto con los clientes. En su defecto, generar algún nivel de satisfacción. En pocas palabras, el servicio al cliente involucra a todos los empleados de una empresa, y no solo los que tratan directamente con los clientes. La pregunta que toda empresa debe hacerse es: ¿qué tan satisfechos se encuentran nuestros clientes? A pesar de nuestros esfuerzos, ¿son clientes fidelizados? Cliente satisfecho, ¿cómo me ayuda en mi negocio? A. No tendrá interés en comprar a la competencia. B. Es mucho más fácil ofrecerle nuevos productos o servicios. C. Comentará su buena experiencia con otros. En síntesis, un cliente satisfecho se convertirá en nuestra principal herramienta de marketing. ¿Y saben qué? Es gratis, solo tenemos que cumplir lo que le prometemos y todavía mejor si superamos sus expectativas. Pero, ¿por qué es difícil satisfacer a nuestros clientes? La fórmula es simple. Si el valor percibido es mayor al valor esperado del cliente, obtendrás un cliente satisfecho. Si es al revés, gastarás mucho más dinero tratando de captar nuevos clientes, porque los actuales se van rápidamente. Lo complicado es entender el valor percibido. La satisfacción es una percepción, y si no conoces a tus clientes a fondo, habrá una brecha entre su percepción y la tuya. ¿Cómo podemos saber el nivel de satisfacción de nuestros clientes? La respuesta es sencilla, preguntando
explicándoles. Muchas veces lo que nos digan nuestros clientes nos sorprenderá, o puede simplemente reafirmar lo que ya suponíamos. Sin embargo, siempre es mejor tener la seguridad de nuestro nivel de servicio al cliente que vivir de suposiciones. Y una vez que conozco el nivel de mi servicio al cliente, ¿qué hago? Hay mucho que hacer, pero si has realizado las preguntas correctas, podrás identificar las claves para mantenerlo satisfecho y trabajar en ellas, mejorándolas y aplicándolas en los momentos de la verdad. Un ejemplo final. Un cliente importante te realiza un pedido urgente, te recalca que debe estar en fecha, porque es de suma urgencia para su negocio. Tu jefe de ventas indica la urgencia del pedido, pero es complicado cumplir, mover horarios, horas extras de tu personal, etc. Finalmente haces todo lo que está a tu alcance para cumplir, pero te demoras en entregar un día. El cliente te llama furioso y tú te pones más furioso, aunque no se lo dices. Tú crees que tu equipo hizo todo lo posible, pero era imposible cumplir. Al final recibió la mercadería con un día de retraso. ¿Pero qué quería? ¿Por qué se molesta tanto? ¿Cómo se creó esta brecha en la percepción del servicio entre tú y tu cliente? ¿Por qué no estás satisfecho? Nuestra labor es reducir estas brechas mediante el diagnóstico, preguntando adecuadamente a tus clientes, capacitando, enseñando novedosas herramientas de coaching orientadas al servicio al cliente y evaluando finalmente el nivel de servicio pedido. El objetivo, un servicio al cliente de calidad. Entonces, este video pues nos recuerda un poco de lo que hablábamos ayer con respecto al servicio al cliente, ¿no? Es ponernos en el lugar del cliente, ser empáticos con él, y a pesar de que hemos fallado, a pesar de que tal vez haya algunas situaciones dentro de mi compañía o en mi servicio que el cliente todavía, digamos, manifiesta no estar satisfecho, entonces yo debo hablar con él y reducir esa brecha de alejamiento del cliente. Hablar con él, ser sinceros, poder decirle lo que sucede. Todo es mediante el diálogo, ¿no? Mediante una entrevista con el cliente y sobre todo, pues siendo una persona verídica, tranquila, respetuosa, amable con el cliente. Y obviamente siempre se generan situaciones adversas dentro del proceso de servir a un cliente, ¿sí? De hacer que sea satisfecha su necesidad. Pero todo, digamos que toda la estrategia de éxito está en cada persona de la compañía donde trabajamos, sea nuestra como negocio propio o sea una compañía donde yo estoy empleada, ¿sí? Si los protocolos de la compañía, primero es siempre atención al cliente, la mejor atención, entonces nos vamos a enfocar en eso. Y todo el personal va a estar tan atento a atender bien al cliente que pues se va a reducir mucho deserción de clientes de mi empresa. ¿Por qué? Porque todos estamos en pro de ello. Entonces, recordar que todas las áreas de una empresa hacen parte del servicio al cliente. Si en producción, digamos, se demoran en sacar el lote del pedido que yo tengo pendiente para pasado mañana, entonces obviamente ahí empieza a retrasarse todo. ¿Por qué? Porque producción no puso cuidado o no está atento o simplemente hay algunas acciones que tienen que mejorar y que no han puesto ese empeño por hacerlo y entonces van a retrasar todo el proceso y toda
toda, digamos, la gestión que se está haciendo con el cliente. Entonces, yo puedo ser muy verídica, yo puedo decir muchas cosas como asesora, aún como gerente puedo hablarle al cliente de mi producto y de mi empresa y de lo buenos que son los productos, ¿cierto? Y de lo bueno que es, eh, digamos, suplir sus necesidades a través de nuestra compañía. Pero en el proceso, cuando hay una gestión, digamos, con fallas, y si es en producción, en este caso que estoy poniendo ese ejemplo, entonces desde ahí, digamos que se va a generar esa brecha y va a salir tarde el pedido, se va a empacar, se va a demorar cuando sale el producto en bodega para el cliente, ya para la entrega, tal vez salga con un día de retraso, 2 días, y eso obviamente va a generar un traumatismo en el cliente, ya que si el cliente está necesitándolo urgente y está esperándolo el día que dijimos, pues es lo más obvio que, digamos, él piense que estamos siendo serios con él, porque él está tratando con una compañía seria, donde estamos hablando con él tú a tú, le estamos diciendo que realmente va a salir ese día, pero se generaron algunas circunstancias, algunas situaciones. Entonces, si yo no fui atenta, es decir, no, no fui precavida, y entonces pude llamar al cliente antes, un día antes, 2 días antes, qué pena, Claudia, buenos días, yo soy representante de la empresa tal y tal, quedamos en entregarle el producto el día de mañana a las 11, pero no va a ser posible, tal vez llegue en la tarde, no tal vez, bueno, va a llegar en la tarde a las 5, ¿cierto? Entonces el cliente a las 5 no estoy, entonces pues hay que llegar a un acuerdo con él para... Pero eso es algo que yo estoy manejando y que, digamos, estoy siendo precavido como empresario para poder disminuir ese estrés y esa situación adversa que se va a presentar con mi cliente, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que aprender a que el cliente o las personas siempre son primero. No hablemos como tal de cliente, sino la calidad humana que debe haber en nosotros, en cada ser humano, para tratar a las personas. Igual pasa en nuestro hogar. Cuando yo tengo una buena calidad humana, yo me preocupo por mis hijos, me preocupo por mi esposo, me preocupo por mis padres y me preocupo porque, digamos, no sufran traumatismos. Es decir, si yo le dije que el sábado iba a salir con ellos y resulta que me toca trabajar, ¿qué hago con ellos? Los dejo así y el sábado ellos esperando que salga cuando me fui y ni siquiera hablé con ellos. No, hay que hablar con ellos, ¿cierto? Decirles, enterarlos de la situación para que ellos, digamos, se sientan tranquilos y sobre todo comprendan lo que está pasando. Pero si hay un silencio en toda la situación, a pesar de que la empresa realmente esté pasando por alguna adversidad, por algún retraso, por algún momento difícil, si no le hablamos al cliente y no somos sinceros con él, pues obviamente él lo va a tomar como una falta de respeto. Incumplidos, nos va a decir incumplidos, nos va a decir irrespetuosos, nos va a tachar de muchas maneras negativas y entonces todo esto se va a ir al marketing, digamos, que va a ser el cliente con otras personas. Entonces él va a empezar a decir, no, allá no contestan, no responden, dicen mentiras, dicen que para un día, resulta que llegaron con el pedido al otro día, o ni siquiera avisan, porque ese es el rollo, ¿no? Que no avisan. Entonces todas estas cosas hacen que los clientes se vayan. Por eso es importante ir al corazón de las personas, porque cuando se habla al corazón de las personas, ellas comprenden, entienden y
y pues digamos que hay una oportunidad de mejorar o de resarcir el error. ¿No? Pero cuando no sucede, pues se sufren traumatismos dentro de todo el proceso. ¿Alguna pregunta, María? ¿O algún aporte? No, señora. Listo. Entonces vamos a hablar un poco del cierre de ventas. ¿No? Dice que el cierre de ventas o desenlace es el momento determinante de una venta. Entonces, obviamente, el cierre de ventas es cuando el cliente dice sí al producto, sí a tu propuesta, ¿sí? Cuando el cliente toma la decisión de comprar el producto. Entonces dice que hay una preparación o un estudio, determinación y creación de las necesidades del cliente. Hay una argumentación, un tratamiento de objeciones y el cierre o desenlace. Entonces la preparación o estudio, ya habíamos hablado que siempre debemos tener una agenda donde nosotros podamos anotar todo lo que en un momento determinado en la atención al cliente, digamos, necesitemos informarle, conversar con él, advertirle, ¿sí? Todo lo que sea necesario. Recordar el nombre del cliente, los detalles de él, digamos que de pronto es un cliente que está enfermito, que tiene alguna situación, como ya no lo contó, entonces poder decirle cómo sigue o preocuparnos por las personas. Eso hace que seamos más humanos y que las personas sientan que estamos siendo empáticos con ellos. Determinación, creación de las necesidades del cliente. Entonces ahí el cliente va a exponer sus necesidades, va a decir, bueno, es que yo necesito un producto que, ¿sí? Y yo siento que su producto puede ayudarme, puede suplir las necesidades que yo tengo. Entonces ahí está mi asesoría para que el cliente se convenza de que realmente sí es el producto que espera y que necesita. La argumentación, pues argumentar toda la parte del servicio, del producto y también el proceso que se genera dentro de una compañía, todo el proceso que se hace, la producción, todo, que el cliente sepa todos los procesos y recordemos que siempre debemos usar un lenguaje claro, conciso, sin palabras místicas o ¿qué? No tanto místicas, sino palabras que el cliente no entienda, que se llaman tecnicismos, ¿cierto? Entonces, claros, concisos y verídicos y con toda la naturalidad del mundo explicándole al cliente. El tratamiento de objeciones, pues ahí el cliente digamos, va a hacer preguntas, de pronto va a tener alguna objeción, entonces nosotros estar listos para poder, digamos, suplir dichas respuestas, ¿no? Que el cliente sienta que realmente el producto sí es el que está buscando. Y el cierre o desenlace, que es donde él toma la decisión de hacer la compra. Mi gata está molestando. Bueno, las principales técnicas profesionales de cierre de ventas. Hay varias técnicas y acá tenemos 7 técnicas profesionales de cierre de ventas. Hay una que se llama cierre directo, cierre de la dificultad, el cierre de la alternativa, el cierre por equivocación, el cierre de ventas Benjamin Franklin, el cierre de ventas por amarre y el cierre imaginario, ¿sí? Entonces, vamos a mirar cuál es el cierre directo, que es muy evidente, ¿no? El cierre directo dice aquí que es cuando el cliente imagina que el prospecto todavía no ha confirmado, perdón. O sea, vamos a imaginarnos, sí, que el cliente
todavía no ha confirmado su voluntad de comprar cuando le preguntas. Entonces, ¿a qué dirección enviamos su primer lote? ¿Sí? Entonces, ese es el cierre directo. Cuando le preguntamos a qué dirección enviamos su primer lote, o va a pagar con tarjeta o en efectivo. ¿Sí? También puede ser, es un cierre totalmente directo, digamos, porque el cliente va a decir, no, yo voy a pagar con tarjeta. ¿Sí? No, envíenmelo a la oficina. El cierre de la alternativa le ofrecemos, por ejemplo, dice, supongamos que decide quedarse con la americana, la quiere en gris o en azul marino. Entonces, jugar con los colores, de pronto la forma, ¿quiere la pequeña o la grande? ¿Sí? ¿Cuál le gusta más? ¿Qué color le gusta más? ¿Qué modelo le gusta más? Entonces, ese es el cierre de la alternativa y el cierre directo. Y acá está el cierre de por amarre y el cierre de la dificultad. ¿Tú me podrías ayudar a leer esos dos, por favor? Ya. Cierre de ventas por amarre. Un ejemplo. En los tiempos que corren, contar con un proveedor que le proporcione tantas facilidades en una gran ventaja como crees, sí. Cierre la dificultad. Por ejemplo, puede pensárselo cuanto quiera, solo que esta gama de cuchillos de cocina es tan buena calidad que casi hemos agotado la asistencia. Si no lo encarga ahora, luego tal vez tenga que esperar de 2 a 3 meses para recibirlos. Muy bien. Entonces, en el cierre por amarre dice que en los tiempos que corren contar con un proveedor que le proporcione es como decirle, mire, yo le estoy ofreciendo las mejores ventajas, ningún proveedor le va a dar las facilidades que nosotros tenemos, ¿cierto? Las ventajas que nosotros tenemos, ningún proveedor en el mercado le está dando en este momento el descuento que nosotros le estamos dando. Todos dan el 30, yo le estoy dando el 45% de descuento para que usted pueda tener un buen beneficio. ¿Sí ve? Entonces ese es el cierre de ventas por amarre. Y el cierre de la dificultad, digamos que es cuando le decimos al cliente, solo nos queda ese producto. ¿Sí? Es el último que nos queda. Entonces, el cliente cómo se queda pensando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tal vez está indeciso, no sabe si sí o si no, pero entonces cuando yo le digo es el último que nos queda, ¿sí? Y pues se han vendido todos, como usted ve, solo hay ese, entonces usted decide si lo quiere llevar o no, ¿sí? Pero es el último y pues es de buena calidad. ¿Eh? Entonces ahí el cliente obviamente se va a sentir como interesado porque ve que realmente es así. El cierre por equivocación y el cierre imaginario. Entonces, el cierre por equivocación dice, el ejemplo dice muy bien, pues le apunto aquí que necesita los muebles para el día 21, ¿no? Y luego le dice, no sería a partir del día 21, que no, sería a partir del 21, que es cuando me dan las llaves, responde el cliente, ¿sí? Entonces, luego está el cierre imaginario. El cierre por equivocación es cuando yo le puedo decir al cliente, ok, usted necesita el producto para pasado mañana, ¿sí? Entonces, el cliente le responde, no, yo lo necesito para el siguiente día, pero si me llega pasado mañana está bien, no hay problema. O sea, está acertando y está diciendo que sí lo va a comprar, que le llegue tal día, ¿cierto? El cierre imaginario dice que dos ejemplos del tipo de preguntas
típicas del cierre envolvente. Dice, en caso de adquirir este equipo de pesca, ¿lo usaría solo con sus amigos o también con sus hijos? Si decide quedarse con el apartado de aire acondicionado, ¿dónde lo instalará? Entonces se le está dando la oportunidad al cliente de que se imagine usando el producto, ¿sí? Por ejemplo, la camisa que sea negra o rosada. Entonces, si usted compra esta camisa, ¿también le comprará a sus hijos? ¿Sí? Entonces él como se queda pensando, ¿sí? Y se imagina a sus hijos, me imagino que con las camisas, porque pues las necesitan. Si decide quedarse, dice aquí, por ejemplo, con esta sala, ¿dónde la va a poner? ¿En su oficina o en su casa? Eh, entonces el cliente de una vez se pone a imaginarse cómo se vería la oficina de él con los muebles o en su casa, en su aparte estudio, donde es, cómo se vería. Entonces es imaginario, ¿sí? Acá está el cierre de ventas Benjamin Franklin. Y el cierre de ventas Benjamin Franklin es muy sencillo. Es donde yo le digo al cliente, le cojo una hoja blanca, no la parto como tal con tijeras, sino que le trazo una raya, una línea por la mitad y le hago escribir las ventajas por lo que adquiriría mi producto y por qué no. Entonces ahí dice, antes de que el cliente se vaya, le pides unos minutos. Divides una hoja en 2 columnas. A la izquierda escribes los motivos para comprar el producto o contratar el servicio. Y le pides a tu cliente potencial que escriba a la derecha las razones para no hacerlo. Entonces ahí como permite ver las ventajas y desventajas de poder quedarse con el producto. Y aquí vamos con las objeciones de ventas. Las objeciones de ventas, como su nombre lo indica, pues son momentos donde el cliente pone peros, donde hace preguntas, donde tal vez tiene alguna duda, donde da algunas opiniones, ¿sí? Y casi siempre las objeciones, digamos que se dan en la postventa, es decir, que el cliente ya ha usado el producto y que ya lo conoce y que tiene algunas dudas con respecto a algunas situaciones que le pasó con el uso del producto. Y para volver a comprarlo, entonces se hace el seguimiento y tiene algunas objeciones, algunas situaciones. Las objeciones obviamente siempre salen en la primera venta o en la postventa, pero salen objeciones, preguntas, quejas y reclamos. Entonces, vamos a mirar esa parte. Acá dice, ¿qué es una objeción en ventas? ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Bueno, profe, ¿qué es una objeción en ventas? Una objeción es una razón o argumento que un prospecto expresa a un representante de ventas cuando éste le presenta un producto o servicio. Las objeciones suelen relacionarse con el precio, nivel de adaptación, competencia, entre otros. Pues, profe, yo aquí estoy con mi esposo que él sí trabaja pues como tal en ventas y nosotros, no sé si la profe ha escuchado que trabajamos con la compañía Royal Prestige. Sí, sí señora, sí conozco a Royal Prestige. Profe, le quiere preguntar algo. Señor. Hola, profe, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Profe, bueno, yo estaba escuchando los cierres, pues nosotros manejamos los 12 cierres de Alex Day, yo también capacito. Sí. Pues digamos, yo capacito ya más presencial, a veces son 70, 80, 100 asesores, la fuerza que se forma. Estaba escuchando el cierre imaginario que nunca lo había escuchado, buenísimo, es muy, muy coherente y muy lógico lo que su merced está diciendo. Me gustaría de pronto, no sé, profe, si nos pudiéramos contactar ya telefónicamente y hablar de una oportunidad de trabajo adicional que usted podría tener con nosotros. ¿Por qué? Porque digamos que usted tiene una gran ventaja, es que domina la parte de los cierres
y eso para nosotros es una gran ventaja, ¿sí? No sé si de pronto se podría hablar con usted por aparte y de pronto comentarle. Hacemos un Zoom y hacemos una charla de 10, 15 minuticos y miraríamos, profe. Yo soy empírico total. Yo le estoy diciendo a mi esposa, pero pues yo también manejo, yo trabajo en ventas desde el 2014. He trabajado en los cementerios, la Chevrolet, en todos los muebles to go, muebles accesorios. Aquí en Royal Prestige, pues ya nosotros somos distribuidores hace ya vamos para 4 años en la compañía. Sí. ¿Sí? Nosotros precisamente eso, formamos fuerza comercial. Mi esposa está tomando este curso, pues porque nosotros tenemos clientes en cartera en mora de 30, 60 o 90 días y pues a veces uno los llama como muy agresivamente y no se pone como en el zapato del cliente y es muy bueno lo que hemos estado escuchando. Entonces nos gustaría pronto, si de pronto ya pudiéramos sacar un tiempito y hablar ya adicional a esto y si te interesa, pues hacerle. Créeme que es una compañía muy buena, es una compañía que paga muy bien y pues que usted lo puede manejar así desde su casa, en horarios flexibles, no habría ningún inconveniente. Sí, yo comprendo lo que me está diciendo, conozco totalmente a Royal Prestige, conozco cómo trabajan y tengo también, soy usuaria de productos de Royal Prestige, de hecho, y son Sí, excelentes, son muy buenos. Entonces, pues la verdad en este momento ya digamos que estoy copada de tiempo, ¿sí? sí, Y tengo otra compañía también a la que me dedico, además de ser docente, y por eso pues no, digamos que el tiempo me se queda me bien. reduce mucho. Entonces, por eso no le digo que sí, pero yo sé que Royal Prestige es una excelente empresa y es más, sus productos son excelentes, yo los uso, los tengo ya hace 3 años, Sí. uso algunos productos de allí y han sido excelentes. Me ¿Y si han... tienes mantenimiento, profe? Señor, ¿Si te están haciendo mantenimientos cada 4 meses? la verdad no, la persona que atendía, ese es un problema, digamos, en ese caso de asesorías y de mantenimiento del producto, porque pues sí está ese servicio, pero pues la persona que los debe hacer, digamos que se fue para el Valle del Cauca y desde Sí. allá, digamos que a veces nos habla y esto, pero no vinieron la primera vez, vinieron 2 veces y ya Sí, luego hacer pues no volvieron. profe, pues cuadra ahí con mi esposa y yo hoy te hago un mantenimiento, eso no tiene ningún costo. Si hay que cambiar piezas o algo, hay que mirar si es la línea antigua, que es una asa gris, o si es la línea nueva que viene con un caucho rojo y unas asas negras. Si necesita alguna pieza, nosotros la cambiamos, eso no tiene ningún costo, ¿listo? Entonces yo te dejo ahí con mi esposa para que avancen y ya coordinamos un mantenimiento. Tú estás en Bogotá, ¿verdad? Sí, yo estoy en Bogotá, claro que sí. ¿En qué localidad, profe? En Bosa, ¿En qué parte de Bosa? en Bosa el Recreo. Ah, ok. Sí, no hay problema. Nosotros vivimos aquí cerca del Titán Plaza, pero no hay problema. Yo coordino y voy hasta allá y te hago el mantenimiento para que brillarlos nuevamente y si hay que cambiar piezas, las solicito por garantía, que eso no tiene ningún costo, ¿vale? Ok, muchas gracias. Bueno, muchas ¿No? gracias por su ofrecimiento. Bueno, ahí te dejo con mi esposa, qué pena, gracias. Bueno, entonces, ¿qué es una objeción en ventas? Dice que una objeción es una razón o argumento que un prospecto expresa a un representante de ventas, ¿sí? Cuando éste le presenta un producto o servicio. Las objeciones suelen relacionarse con el precio, ¿sí? Con el precio, con la forma de adaptación, con la competencia, tal vez con las entregas, ¿sí? Entonces, hay que estar muy pendientes de todas esas objeciones. Dice, ¿por qué es importante abordar las objeciones en ventas? Puedes identificar tú mismo haciendo preguntas como las siguientes. ¿Tienes alguna inquietud sobre el producto que, bueno, que tú estás usando o que te están ofreciendo? Eh, ¿Existen obstáculos que impiden tu compra? Recuerden que los obstáculos casi siempre son por dinero, es por el cónyuge o pareja, ¿cierto? Casi siempre es por eso, o simplemente porque la persona no ha decidido totalmente, no está convencida del producto. ¿En qué medida crees que
que el producto o lo que tú le estés vendiendo te ayudaría a alcanzar tus objetivos y por qué. Ya después de que tú le haces todo el asesoramiento, le puedes hacer estas preguntas. Y cuando tú le haces estas preguntas, el cliente pues va a manifestar sus inquietudes, va a hacer las preguntas pertinentes y necesarias para, digamos que aclarar todo y poder acceder a dicho producto o al servicio que tú le estás ofreciendo. Entonces parece que el producto que tú le hayas ofrecido no te termina de convencer, que te genera dudas. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, ¿qué te genera dudas? Entonces, y luego viene el por qué, cómo le puedo ayudar, ¿cierto? Entonces van a generarse estrategias mentales ahí de una vez que yo voy a poder argumentar con el cliente. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Muy bien, gracias. Bienvenida a la clase. Bueno. Gracias. Es que te escucha un poco borroso porque estoy en la calle. Y por ahí unos 10 minuticos ya llego a la casa. Ok. Pero la escucho. Listo. No te preocupes, está bien. Entonces, vale, aquí tenemos 4 pasos clave para resolver las objeciones en ventas. ¿Cuáles son esos 4 pasos? El primero es escuchar. Y también veíamos ayer y antier que si no escuchamos al cliente, ¿qué va a pasar? Pues se va a sentir inadvertido, es decir, que no estamos escuchándolo, que solo queremos venderle, que solo queremos lucrarnos, ¿cierto? Con el dinero que él tiene a través del producto que yo vendo, que solo quiero venderle porque eso es lo que percibimos como clientes. Cuando me llaman, ¿qué quieren? Pues vender, o sea, que yo les compre, pero entonces cuando yo me tomo el tiempo de escuchar al cliente y realmente suplir sus necesidades, esto hace la diferencia. Reconocer las situaciones, también reconocer las situaciones que hay en mi compañía o tal vez con mi producto o tal vez con el servicio. Y muchas veces no es porque la empresa sea mala o la asesoría sea mala, sino que las situaciones, digamos, de crecimiento de la empresa están en ese momento, en ese estado. Entonces, yo requiero de ser muy enfática con el cliente, ser muy precisa en la información para que ellos comprendan y entonces poder seguir adelante, ¿sí? Con la venta. El analizar, siempre se debe analizar qué es lo que el cliente quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, para qué lo quiere, ¿sí? Cuáles son sus objeciones, cuáles son sus reclamos, sus quejas, ¿sí? Las preguntas que tenga. ¿Y cómo le voy a responder? Entonces aquí hay un video importante donde puedo, digamos que, recibir algunos consejos sobre estas técnicas. Entonces lo vamos a ver. ¿Qué son las objeciones? Todos los prospectos con los que hables tendrán dudas o motivos para no querer comprar tus productos. Las objeciones en ventas son inevitables, porque si el prospecto no tuviera dudas sobre el precio, el valor o la relevancia de tu producto o su capacidad para comprarlo, el negocio ya se habría completado. Los representantes de ventas deben saber cómo descubrir y resolver las objeciones para alcanzar sus objetivos. Cuando las abordamos, tratamos de ofrecer una respuesta a los interrogantes del comprador o hacer que cambie de parecer.
Cuando se presenta una objeción, los representantes de ventas deben intentar manejar la situación de manera que resuelva la queja o duda del prospecto y logre avanzar el negocio. Sin embargo, algunos representantes de ventas discuten con los prospectos o los presionan, lo cual hace que se pierda la confianza y la empatía que se había logrado establecer. En lugar de decirles a los prospectos que están equivocados, ayúdalos a llegar a otra conclusión por su cuenta. Si no logras persuadirlos, sabrás que no son los clientes indicados para tu empresa. Por esta razón, es importante dar lugar a las objeciones en vez de evitarlas. También puedes identificarlas haciendo preguntas como: ¿tienes alguna inquietud sobre el producto o servicio? ¿Existen obstáculos que impidan tu compra? ¿En qué medida crees que este producto te ayudaría a alcanzar tus objetivos? ¿Por qué? Parece que nuestro producto o servicio no te termina de convencer. ¿Qué te genera dudas? Si quieres mejorar tu técnica para responder a las objeciones en ventas, empieza utilizando este modelo de 4 acciones: escuchar, reconocer, analizar y responder, el cual puedes estructurar en los siguientes 3 pasos. Primero, deja hablar al prospecto y haz un resumen de lo que dijo. Intenta descubrir los motivos ocultos de la objeción. Aquí, saber escuchar es fundamental. Segundo, ofrece una recomendación objetiva. El comprador estará dispuesto a escucharte, ya que te tomaste el tiempo de oír sus explicaciones, en lugar de responder de manera automática. Tercero, analiza las objeciones que recibes. Cuando sepas qué esperar, podrás dedicar más tiempo a practicar y pulir tus respuestas. A su vez, recomendamos que los representantes de ventas hagan simulacros con el fin de mejorar sus habilidades para abordar las objeciones. Haz que otro representante del equipo exprese una objeción común, abórdala y recibe los comentarios de tu compañero sobre tu rendimiento. A continuación, intercambien roles. Por último, utiliza la tecnología para llevar el control de tus ventas. Como lo dijimos, las objeciones son una parte inevitable del proceso de ventas. Algunas son motivos legítimos que sirven para descalificar a los prospectos y otras son simples rechazos. Si conoces las objeciones más comunes y sabes cómo abordarlas, tendrás las herramientas necesarias para distinguir entre los prospectos que podrían ser excelentes clientes y los que debes dejar ir. El software de ventas de HubSpot te permite agilizar el proceso de ventas de tu negocio con precisión y oportunidad. Podrás recopilar automáticamente detalles de cada llamada, descubrir el porqué detrás del rendimiento de tu equipo y capacitarlo con los datos recopilados para que consiga hacerle frente a las objeciones de ventas más comunes. Bueno, entonces eso en cuanto a las objeciones, ¿cierto? Debemos, recuerden siempre, ponernos en los zapatos del cliente, no presionar y sobre todo mostrarnos empáticos con ellos, ¿sí? Allá afuera el mundo, digamos, en la parte comercial está lleno de afán, de afán porque las personas compren, de afán por tener dinero a través de las ventas, obviamente, porque es un negocio y es así, pero digamos que a través del tiempo todo esto ha cambiado un poco y ahora se tiene en cuenta mucho las personas. Antes, como fuera, tenían que vender así con mentiras, tal vez con promesas falsas, ¿cierto? Con situaciones que no eran correctas, pero esto hace que las empresas pierdan los clientes, porque comprarán una vez, tal vez a través de el superasesor que es, digamos, excelente envolviendo a los clientes, haciendo promesas tal vez o diciendo cosas que no son tan verdaderas. Y el cliente puede comprar la primera vez, pero será un cliente que nunca más estará en tu compañía.
porque después de que use el producto, de que vea que lo que le dijeron era mentiras, que no tenía nada de lo que prometieron, entonces el cliente se sentirá engañado, se sentirá robado, porque es así. Y simplemente va a ir a hablar mal de mi empresa, va a ir a hablar mal de mí, va a ir a hablar mal de todo lo que la experiencia que tuvo dentro de la compañía. Entonces es un cliente perdido, y un cliente perdido, enojado e insatisfecho va a hacer un marketing negativo para mi compañía, para mi negocio. ¿Por qué? Porque él tiene familia, tiene amigos, y cada vez que haga un amigo más, se hará el voz a voz con estas personas y será negativo ese voz a voz. Entonces son muchos clientes que se van a perder. A veces pensamos que solo es uno. Eso no importa. Se perdió más en el diluvio. A veces hablamos de esa manera, ¿no? Diciendo esos dichos como para soportar o como, digamos, no tener tanto traumatismo en la pérdida. Pero realmente, si vemos a largo plazo y la importancia de atención al cliente, esto genera bastante pérdidas y bastantes situaciones adversas en mi negocio, ¿no? Porque no soy solo yo como cliente, sino es mi familia, mis amigos y, y muchas personas más que que vaya a conocer, y de una mala influencia o una mala descripción del servicio que me dieron, ¿sí? O tal vez del producto. Entonces, por eso es importante poder hacer un proceso bien hecho. Tal vez en el momento hay clientes que no compren, que no sea potencial al instante, ¿sí? Que este cliente no compre. Pero en el transcurso del tiempo puede ser un cliente muy bueno y excelente, porque es que digamos que el tiempo no se detiene y las personas cambian. Y cuando se llevan una buena impresión y una buena atención, entonces las personas lo recuerdan, tienen recordación, ¿sí? En su mente. Y ellos van a volver o van a decir en algún momento que necesiten el producto o que sepan de atención, del servicio que estoy vendiendo. Ya, yo tengo, alguien me ofreció, yo me acuerdo, voy a ir allá, ¿sí? Entonces es eso lo que marca la diferencia. Entonces, evaluación del servicio prestado. Dice la calidad percibida en los servicios o en el servicio que usted presta. Dice, en calidad en servicios del producto debe ser algo percibido por los clientes. Y lo que cuenta es la forma como ella es percibida. En realidad los clientes perciben la calidad como algo mucho más amplio que de los conceptos técnicos, principalmente en el contexto de servicio. Entonces aquí nos hablan de que hay una evaluación de la calidad del servicio, donde digamos que es igual a la expectativa y la percepción. Entonces, la frecuencia, la F, es multiplicada por la expectativa y la percepción. Aquí hablan de una satisfacción del cliente que es igual a la calidad percibida sobre la calidad esperada. Y es la forma en que se puede, digamos, evaluar ese servicio. A ver. Hola, Carolina. Listo. Entonces, percepciones, expectativa, nivel de satisfacción elevado del cliente y calidad ideal. Entonces, la percepción es mayor que la expectativa, que el nivel de satisfacción elevado del cliente y que la calidad ideal. Las expectativas son iguales a percepciones, cliente satisfecho, calidad satisfactoria. Pero en la casa. Y es hasta la 1. Señora Carolina, tranquila. Y las percepciones dice que son menores que las expectativas,
cliente insatisfecho, calidad inaceptable, ¿sí? Entonces recordemos lo que podemos hacer con el cliente. Él puede llevarse expectativas donde perciba, digamos, gran satisfacción, buen servicio, buena atención, despeje de dudas, ¿sí? Y entonces todo eso genera un cliente satisfecho y una calidad donde el cliente va a usar el producto, se va a sentir a gusto y va a poder seguir haciendo la recompra. Las técnicas de evaluación del servicio al cliente. Dice que a través de la observación de un estudio que se llama Mystery Shopper, monitorear los canales de comunicación con el cliente, análisis de datos financieros y recolectar comentarios de los clientes. Y aquí tenemos un video donde vamos a ver algunas situaciones con calidad en el servicio al cliente y aprender las claves del servicio. Este. Calidad en el servicio al cliente. ¿Qué es el servicio al cliente? El servicio al cliente es toda gestión o actividad que realizan las personas de una empresa y que tienen la oportunidad de estar en contacto con los clientes. En su defecto, generar algún nivel de satisfacción. En pocas palabras, el servicio al cliente involucra a todos los empleados de una empresa, y no solo los que tratan directamente con los clientes. La pregunta que toda empresa debe hacerse es: ¿qué tan satisfechos se encuentran nuestros clientes? A pesar de nuestros esfuerzos, ¿son clientes fidelizados? Un cliente satisfecho, ¿cómo me ayuda en mi negocio? A. No tendrá interés en comprar a la competencia. Perdón. Hola, ya lo habíamos visto, se me había olvidado. ¿Cierto? ¿Con qué? María, ¿cierto que ya lo habíamos visto? Sí, señora. Listo. Vamos a hablar un poco del manejo de la información con respecto a la ley de habeas data. Resulta que la ley de habeas data es una normativa que se generó para proteger la información personal de muchos usuarios, ¿sí? Resulta que para las empresas, perdón, no lo estoy, permítame un momento. Para muchas empresas es muy fácil, a veces, o era muy fácil en tiempo pasado, digamos que transferir dichos archivos con información a terceros o tal vez como hacer situaciones o tomar decisiones con la información personal de los clientes. En ese orden de ideas, yo sé que en este momento todavía se da esa situación, pero no es porque las empresas desconozcan la norma. ¿Por qué? Porque toda empresa legal debe estar informada acerca de esta ley. La ley 1581 del 2012, ¿sí? Dice reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 del 2013, ¿sí? Dice que por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. El Congreso de Colombia. ¿Cuál es el objeto principal? La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer,
actualizar y rectificar la información o las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los más derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma. Entonces, resulta que la información de las personas está siendo tratada de una forma muy relajada, sin respeto y sin tener en cuenta la normativa. Esta ley se creó porque han habido muchos malos entendidos y muchas personas han salido de alguna forma perjudicadas con el mal manejo de la información de algunas entidades. Entonces, con esto se está preveyendo el mal uso de la información y sobre todo se está garantizando el respeto a la información personal. Toda persona que tenga sus datos en otra organización, esta organización está en la obligación de dejarle ver al usuario cómo está su información dentro de ese archivo. Él debe entrar, tiene derecho a entrar a esa información, mirar cómo está. Si quiere la puede actualizar, ¿sí? Cambiarla, o simplemente la puede retirar de dicha plataforma porque es su información y es personal. A nadie más le debe interesar esa información. Pero allá afuera en el mercado, a través del afán de vender, a través del afán de lucrar, de lucro, ¿cierto? Entonces muchas personas, digamos que de alguna manera juegan con esta información de una manera desproporcional. Y en ese orden de ideas se viola la ley a esta normativa y se violan los derechos a estas personas. Muchas veces estas personas jamás se enteran de que su información fue tratada de una manera ilegal allá afuera. Nunca se enteran. Otras veces sí nos enteramos cuando nos están llamando otras empresas a la que nunca di mi número, a la que nunca di mi información, mi nombre, y me están llamando a ofrecerme productos. Entonces ahí yo me pregunto, disculpe, ¿de dónde obtuvo mi información? Obviamente nunca me van a decir, ¿sí? Nunca van a decir, no, fue un archivo, tal cosa, no, es que, ¿sí? Y resulta que muchas personas inescrupulosas allá afuera están haciendo, digamos que, venta de estos archivos, ¿sí? De información personal. No está siendo tratada la información de una manera legal y confidencial, sino que digamos que hay una mafia de trato de datos personales, una mafia terrible, donde muchos al margen de la ley, muchos grupos o personas al margen de la ley están a la expectativa, están vigilando las personas que manejan mucha información, muchos datos personales y van detrás de ellas. ¿De qué manera? Ofreciéndoles plata, dinero, comprándoles la información. Y como las personas hoy en día, por necesidad o porque simplemente ganarse unos pesitos más, digamos que violan su ética profesional y venden la información. Esto es totalmente ilegal, pero no, allá afuera no se tiene cuidado con esa información. Y por eso muchas veces resultamos en que fui involucrada en algún asunto que nunca estuve, ¿cierto? Ilegal, que aparecieron mis datos en una venta que nunca hice, que aparecieron mis datos o que estoy endeudada, porque hay muchas personas que han salido endeudadas que resulta que iban a sacar una tarjeta de crédito o adquirir una deuda y no pudieron porque están reportadas en las centrales de riesgo. Van a mirar por qué, qué pasó, nunca he
he sacado ningún préstamo, y van a mirar y tienen préstamos a nombre de ellos y ellos nunca se enteraron. Otras personas suplantaron su nombre, ¿sí? Se hicieron pasar por ellas y sacaron dichos préstamos. Y todo esto ha pasado. Yo tengo un amigo que quiso salir del país. Él fue a la embajada, sacó su visa y bueno, todo bien, ¿no? Le dieron la visa, compró sus pasajes y el día que fue a salir en inmigración no lo dejaron salir porque aparecía su nombre, sus datos en una lista negra a nivel mundial de criminales. Y él nunca sabía, o sea, nunca le había pasado eso. Obviamente no se había enterado de que su nombre había sido involucrado en algún momento en esta parte ilegal. Pero así pasa. Allá afuera hay mucha mafia y hay personas, como pueden ser personas al margen de la ley totalmente ilegales, como pueden ser personas naturales o jurídicas también, que están detrás de esta información para hacer campaña en sus empresas, para hacer marketing, para hacer llamadas, para hacer ventas. Tal vez hayan empresas detrás de la información y no sea sino para vender, es decir, para llamar y hacer eso, pero igual es ilegal. ¿Por qué? Porque la empresa que le vendió a usted o que le traspasó, le transfirió dicha información, nunca debió de hacerlo y usted nunca debió de acudir a esa situación. Obviamente, eso lo hacen las empresas pues para evitar como todo el proceso de reclutamiento de nombres de personas, ¿sí? De contactos, de trabajo, porque eso tiene un trabajo y tiene tiempo para poder fidelizar los clientes y sobre todo tenerlos en un archivo, ¿cierto? María, señora. Sí, señora, profe, a nosotros nos pasó, digamos, trabajando, pues mi esposo trabajando con la compañía, a nosotros nos pasó, pues, que unos asesores hicieron unas ventas falsas, se robaron la información, los datos, y eso, bueno, había un asesor que él es, según abogado, y él se robó toda la información, colocó ventas a nombre de los tales clientes, pues nosotros pedíamos la información de esos tales clientes. Nunca tomó, digamos, porque siempre cuando se ofrece o se vende como tal, pues el producto siempre se toma unas fotos cuando se está entregando el producto, pero él nunca lo hizo. Entonces nosotros ya empezamos como a sospechar y yo empecé como también pues a llamar, también nos empezaron a llamar y esos clientes no existían. O sea, están sus documentos, sus cédulas, pero como tal, las direcciones, todo era falso y pues ellos eran para ganarse como tal pues también su comisión en esas ventas. Y bueno, eso fue para nosotros duro, fue fuerte porque pues la compañía pensó que como tal éramos nosotros los que nos habíamos robado eso. Cuando nosotros pues nos engañaron, entonces a nosotros nos cerraron el código. Mejor dicho, estuvimos bloqueados casi un año para poder volver a trabajar en la compañía. Porque la compañía, si tú eres la responsable del producto, pues tú tienes que responder. Así haya un socio que se metió, nosotros somos los que respondemos por ese socio. Sí, nosotros como distribuidores respondemos por ese socio y el socio pues era, mejor dicho, tremendo. Ya después fuimos y buscamos todo y nada, hasta fuimos a mirar con la SIJIN y todo. Ellos tenían el producto en la misma casa de ellos, lo estaban utilizando. Eso fueron 60 millones de pesos que nos quitaron, los cuales nos tocó responder. Pero bueno, pues de esas cosas uno aprende porque pues tanto como el cliente, tanto como el socio, tanto como el asesor, a veces dicen muchas mentiras. Totalmente, María, es así. Y qué triste que que sea el último en enterarse. Eso es lo más triste porque es así, totalmente nuestra información está siendo diligenciada, tratada de una forma ilegal allá afuera.
Y nosotros a veces somos un poco descuidados con esa parte, con esa información, o a veces le damos como mucho poder a las personas, ¿sí? Tal vez porque no tenemos un corazón así de desconfianza, porque como no actuamos de esa manera, pensamos que todas las personas van a ser éticas, que estamos tratando con personas serias, y resulta que no, que realmente cuando se trata de algo personal como es la información, hay que tener mucho recelo, mucho cuidado con dejar la información, por ejemplo, en páginas cuando yo estoy buscando empleo y dejo mi información allí en páginas de empleo para que me tengan en cuenta mi hoja de vida, todo, y no sabemos quién está usando esa información y para qué. Y pues la verdad es también el desconocimiento de la ley. Muchos de nosotros o muchas de las personas están aquí, digamos, ¿cómo se dice eso? De una forma eh, inocente, ¿sí? Involucradas en muchos asuntos legales por esta razón. Y vemos que muchas personas, en alguna otra clase había una estudiante que decía cuántas personas no están en la cárcel porque las culparon de algo que no hicieron, ¿de qué? De asuntos totalmente adversos a la ley, ¿sí? Y es por eso, porque la información va y viene, hay suplantación, usan nuestro número de cédula, todos los datos, el nombre, y hacen cosas a nombre de las personas. Y ustedes ven que ahora con un clic que usted dé, su información se fue y no sabe a dónde. Ya después de que tú des el clic, ya no tienes manejo sobre esa información. Ya se fue y quién sabe quién la está manipulando, para quién es. Todas estas cosas, todos estos asuntos hay que tenerlos en cuenta. Entonces, se habla de un ámbito de aplicación y quisiera, por favor, María, si me ayudas a leer el ámbito de la aplicación de la ley. Espérame que no veo. El ámbito de la aplicación. Los principios y disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de datos que lo haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública. Ay, hija, me sacaste. ¿De la reunión? Sí. No te preocupes, tranquila, con paciencia. Estoy con mi bebé y me saco. Ya voy, profe, qué pena. No te preocupes. Ahora, ¿dónde quedé? Ahí. Leo ahí, la presente. La presente ley aplicará el tratamiento de datos personales efectuados en territorio colombiano o cuando el responsable de tratamiento o encargado del tratamiento no establecido en territorio nacional le sea aplicable la legislación colombiana en virtud de normas y tratados internacionales. El régimen de protección de datos personales que se establece en la presente ley no será de aplicación a las bases de datos, archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros, se deberá de manera previa informar al titular y solicitar su autorización. En este caso, los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a las disposiciones contenidas en la presente ley. A las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional, así como la prevención de detención, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento de terrorismo. C. A las bases de datos que tengan como fin y contengan información de inteligencia y contrainteligencia. D. A las bases de datos y archivos de información periodista y otros contenidos editoriales.
A la base de datos y archivos regulares por la Ley 1266 del 2008. F. A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 79 de 1993. Hasta ahí. Para, Hasta ahí, tranquila. Bueno, pues. Muchas gracias. Entonces, mira que la ley regula todo lo que tenga que ver con la información personal, pero es muy poco el interés que se le da a la ley y es muy poca la obediencia que se le tiene a esta ley. Es muy poca la atención que se le presta a esta ley cuando se trata de lucrarse, cuando se trata de dinero. La gente allá afuera está totalmente desesperada por adquirir cualquier peso de la manera que sea. Y muchas personas pierden su ética, su dignidad, pierden su credibilidad y todo por dinero, ¿sí? Cambian la información, totalmente traspasan archivos a otros computadores, las sacan de las empresas, las venden. Y de verdad, he escuchado personas que me dicen, a mí me daban tanto por la información, me pagaron tanto porque les di esa información a ellos. Me estaban persiguiendo desde hacía rato y me dijeron que tenía que, o sea, que me compraban la información por tanto. Y son personas de verdad, en algunas oportunidades son muy peligrosas, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con nuestra información, además de que después de que tú resultes involucrado en algo legal, la ley no te va a decir, ay, no, si fue que te suplantaron, no te preocupes, yo te creo, nadie te va a creer. Fuiste tú porque está tu nombre, están tus datos, actuaron bajo tu nombre y bajo todo lo que tu información, la que tienes, y simplemente vas a ir a la cárcel o simplemente vas a pagar la sanción, vas a pagar lo que tengas que pagar. ¿Y quién va a dar la cara por ti? Nadie, nadie, eres tú mismo. Y realmente esto trae consecuencias a largo plazo muy dolorosas y angustiantes, diría yo, ¿no? Porque no solamente el daño es para mí, sino para la familia que tengo y todas las personas que me rodean. Es toda una imagen que se cae, ¿cierto? Y todo el trabajo, tal vez, digamos, personas empresarias, si tienen, sí, si están dentro de este ámbito, totalmente su imagen, su negocio se cae. ¿Ah? Porque es que las consecuencias son a largo plazo. No es que solamente listo, me suplantaron y ya saben y listo, no, sino que tiene unas consecuencias a largo plazo donde tú debes contratar un abogado. Al contratar un abogado, ¿qué significa esto? Que tienes que tener dinero para poder contratarlo y hacer que él haga una investigación profunda de todo lo que sucedió y pueda dejar tu nombre limpio, ¿sí? Y todo esto que lleva tiempo. Y mientras eso, ¿tú qué haces? Después de que tienes tu hoja de vida manchada o tu vida, tu información está involucrada en cosas ilegales, no puedes hacer nada porque simplemente por tener una hoja manchada te lo impide como, ¿sí? Como una persona legal dentro de todo. Entonces, es tiempo perdido, dinero, muchas cosas, la imagen, cómo quedas tú. Y muchas veces en estas situaciones no se llega a la verdad, sino que la persona paga situaciones sin tener que ver. ¿Por qué? Porque se hizo un mal manejo de la información personal y en ese orden de ideas la ley no tiene sentimientos para hacer valer, para hacerla valer en algún momento determinado. ¿No? Entonces dice aquí, la autorización, dice, para los efectos de la presente ley se entiende por autorización. Entonces es el consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales. Nosotros vemos que cada vez que nos llaman de alguna empresa, sobre todo telefónica o de internet
o de servicios de nuestra casa, como el agua, la luz, el gas. Siempre nos dicen que tu información será tratada, que si das la autorización, que será grabada y monitoreada para las pertinentes situaciones de legalidad y todo esto, y uno como, wow, todo eso, ¿no? Pero realmente esto sucede, ¿sí? Y debemos estar muy atentos. Dice base de datos, conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. Dato personal, cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. Encargado del tratamiento, persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros realice el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. Responsable del tratamiento, persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros decida sobre la base de datos y o el tratamiento de los datos. Por eso es que allá afuera todas las personas al margen de la ley, o digamos, a veces no son al margen de la ley, sino son empresas que están detrás de esa información para hacer contactos, para hacer ventas de su empresa, acuden a los asesores de ventas, acuden a los vendedores. ¿Por qué? Porque ellos son los que manejan todos los clientes. Saben dónde está la información, saben cómo sacarla, son los que tienen acceso directo a esta información y son perseguidos por estas personas inescrupulosas para comprárselas o para sobornarlos y poder sacar esa información de esa manera. El titular es la persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento. Y el tratamiento es cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, el almacenamiento, el uso, la circulación o la supresión de dichos datos, ¿no? Entonces, pues esta es toda la ley que tenemos, los principios rectores, ¿no? Principio de libertad, de finalidad, veracidad o calidad, el principio de transparencia, principio de acceso y circulación restringido, y vemos que toda la ley es perfecta, ¿sí? Pero digamos que las personas no la aplican como tal, ¿no? No la aplican como está estipulada. Y por eso hay muchos malos entendidos y sobre todo cosas ilegales involucran a las personas y nunca se tiene en cuenta esta ley. Simplemente cuando se tiene en cuenta la ley es para decir, pero si hay una ley que restringe el uso de la información por terceros, pero si hay una ley, pero ya cuando todo el daño está hecho, ¿no? Principio de seguridad y principio de confidencialidad. El principio de seguridad dice la información sujeta a tratamiento por el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento a que se refiere la presente ley se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para, para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Realmente a mí me pasó algo y fue que entraron a mi información y me involucraron en una deuda, ¿sí? Cuando yo dije que a 2 años era esa deuda y obviamente, ¿sí? Yo sé que yo accedí a la deuda porque yo di la autorización porque era para mí, pero yo pagué los 2 años y pues yo pensaba que ya había quedado libre. Cuando voy y miro, en el banco me seguían llegando extractos de cobro. Y yo, ¿pero por qué? Entonces miré esos extractos y decía, habían pasado la deuda a 60 meses. 60 meses son 5 años. Yo, Dios mío, ¿pero por qué? Entonces voy y hago el reclamo en el banco y la verdad, allá afuera hay personas que no atienden a los clientes. De verdad,
hay personas que no ofrecen la atención que se debe dar a un cliente, que es la empática, la de escuchar, la de mirar qué fue lo que pasó. No. Y fui a dicho banco y la señorita dijo, yo no tengo la culpa de que usted se haya dejado robar, eso es su problema, acá en el banco usted tiene que cumplir y punto. Y yo quedé como, ok, no hay, aquí no hay atención al cliente y simplemente yo tengo que pagarle al banco lo que dice ahí y ya. Y pues así es. Si yo quiero hacer que eso se revierta, tengo que pagar, a pasar un PQR y luego si no se soluciona, entonces tengo que contratar un abogado para que, o sea, eso es mucha plata y mucho tiempo. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué es más económico para mí o más viable? ¿Pagarle a deuda o pagarle a un abogado y durar todo ese tiempo y finalmente para que se aclare todo? Terrible. Entonces uno dice, no, pues pagar la deuda porque le sale más económico que pagar un abogado. ¿Ah? Entonces, realmente esto del tratamiento de datos es algo serio y muy responsable. O sea, que alguien tenga los datos, un archivo, la base de datos de muchas personas es un riesgo. Es un riesgo que la persona debe tomar con mucha responsabilidad. ¿Sí? Si lo hace con esa responsabilidad, entonces va a tratar el principio de confidencialidad. Y ese principio de confidencialidad, según la ley, dice que todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el tratamiento. O sea, aun cuando yo ya haya pagado la deuda, ya todo esté bien, esa información no debe salir de ahí. Yo debo entrar y quitar mi información de allá y ya, digamos que dejar a la entidad sin mi información, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya pagué mi deuda, ya hice todo mi parte, entonces ellos ya no deben tener mi información. Pero si la información queda ahí, ellos no pueden hacer nada con esa información, no pueden traspasarla, no pueden venderla, no pueden hacer nada de eso, pudiendo solo realizar suministros o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma. Entonces, realmente es importante tener en cuenta todas estos aportes de la ley. También hay personas o profesionales que ellos tienen principio de confidencialidad, ellos tienen un juramento antes de graduarse, como son los médicos, los abogados, los psicólogos, entre otros profesionales, que ellos hacen un juramento, ¿cierto? Y este juramento es que ellos no darán información de ninguna clase, de ningún cliente, de ninguna persona, en ningún momento, porque ellos no tienen ese derecho de hacerlo. Incluso en momentos ante un juez no lo pueden hacer. Siempre la persona, digamos, el dueño de la información es el que debe autorizar. Así sea una información de, digamos, que implique algunas situaciones realmente legales, pero ellos no pueden hacer eso, no pueden decir nada, no pueden dar ninguna información porque el que lo tiene que decir o el que la tiene que dar es el respectivo o la persona dueña de dicha información. Nadie más lo puede hacer. Y es así, pero pues allá afuera no funciona así. Digamos que las personas se toman. La ley está, pero las personas se toman la ley como, digamos, un juego o un momento de diversión, tal vez un momento de lucro, y todos estos deberes y derechos se pierden ante estas situaciones. Entonces vamos a ver ahora un video que habla de esta ley.
y es por la Cámara de Comercio. Entonces vamos a ver el video, que es este, acá está. Ay, no sé, ¿qué se hizo acá? Ay, no. Hola, Carolina. Ya, bueno, ok, vamos a transmitir el video de Habeas Data y con él terminamos nuestra clase. Muchas gracias. Entonces ya en un momento transmitimos el video. Recomendaciones sobre la ley Habeas Data. Conviértase en un empresario responsable y bien preparado que practica y aplica las recomendaciones de este video. Conozca algunas recomendaciones sobre la ley Habeas Data, pero antes recuerde que un empresario responsable cumple a cabalidad con los mandatos legales. Pero, ¿qué es Habeas Data? Es la protección de datos personales. La ley de Habeas Data es el derecho fundamental que tiene toda persona para conocer, actualizar, rectificar aquella información que se relacione con ella o él y que se recopile o almacene en base de datos. También se debe permitir que en cualquier momento se pueda eliminar la información sobre la cual se ha dado consentimiento. Asimismo, eliminar datos erróneos. Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, desarrollado por la Ley 1266 de 2008. Consulte la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. ¿Quiénes participan en el proceso de protección de datos? Observa un ejemplo que ilustra a los distintos actores que intervienen en el proceso de Habeas Data. Un ciudadano adquiere un producto o servicio en un establecimiento de comercio y autoriza expresamente para que se informe su comportamiento crediticio a las centrales de riesgo. Luego, el ciudadano se dirige a un banco y solicita un crédito. La entidad financiera consulta su historia crediticia, encontrando en ella la información sobre los hábitos de pago del ciudadano, la cual fue reportada por el establecimiento de comercio. ¿Quién es quién en ese proceso? El ciudadano, que suministra voluntariamente sus datos, es el titular de la información. El establecimiento que recibe los datos del ciudadano es la fuente. Las centrales de riesgo que reciben los datos de la fuente y los administra son los operadores. El banco que accede a esta información o la utiliza es el usuario. ¿Y qué es un dato personal? El dato personal es toda aquella información que pueda ser asociada con un ciudadano. Ejemplo, información financiera. El correo electrónico personal. Un video.
una fotografía, la dirección de residencia, etc. ¿Qué clases de datos personales existen? Existen 4 clases de datos personales. A continuación, describiremos cada uno. Primero, sensible. Le interesan únicamente a la persona dueña de la información. Afectan la intimidad y su uso indebido puede generar discriminación. Solo pueden ser obtenidos con el consentimiento de esa persona. Ejemplo, orientación política, creencias, hábitos o afecciones de salud. Segundo, datos privados. Datos que solo son relevantes para su titular. Ejemplo, dirección, teléfono, correo electrónico, fotografías, videos, datos relacionados con su estilo de vida. Tercero, semiprivados. De interés particular. Interesan al titular y a cierto sector o grupo de personas. Incluyen datos privados, pero pueden ser consultados por terceros. Ejemplo, las historias crediticias, datos financieros. Cuarto, públicos, de interés general. Ejemplo, documentos públicos, sentencias judiciales, los relativos al estado civil de las personas. Existe una categoría especial de datos. Se proscribe el tratamiento de datos personales de menores de edad, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública. ¿En qué casos no se requiere autorización para recolectar datos personales? Cuando los requiera una entidad pública en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial. Cuando los datos son de naturaleza pública, como por ejemplo el registro civil, en casos de urgencia médica o sanitaria, para fines históricos, estadísticos o científicos. ¿Qué es una base de datos personal? Una base de datos personal es un conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. ¿Usted cuenta con bases de datos personales? Es decir, bases de datos que contengan información íntima o sensible, semiprivada o privada, que no es pública. Si su respuesta es positiva, usted es el responsable de la información. Debe contar con la evidencia de la autorización del titular de esta y darle el debido tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento que debe realizarse a las bases de datos que incluyen datos personales? Existen políticas creadas por cada empresa que garantizan el correcto tratamiento de la información personal contenida en bases de datos. Consulte la Ley Estatutaria 1581 del 2012 y el Decreto número 1377 de 2013. ¿Cuáles son las 6 recomendaciones prácticas para empresarios bien preparados en la ley de Habeas Data? Primero, solicite autorización de sus clientes para usar la información personal que ha recolectado. Informe y publique los datos de los responsables y las políticas del tratamiento de la información. Señor empresario, usted debe velar porque la información personal sea recolectada y tratada apropiadamente. Segundo, informe a los titulares de la información cuál es el propósito de recolectar sus datos personales y cuál es su finalidad. Ninguna actividad puede condicionarse al suministro de datos personales sensibles. Señor empresario, custodie y proteja los datos personales que ha recolectado. Nunca los utilice para fines diferentes de los que fue autorizado. Si necesita incluir otro propósito, solicite nuevamente la autorización del titular. Tercero, cree canales de comunicación para que los titulares de la información accedan en cualquier momento a su información personal, previa verificación de la identidad y sin costo alguno para conocerla y actualizarla. Señor empresario, informe a sus clientes sobre los medios de que dispone la empresa para dar a conocer y actualizar los datos personales que almacena en las bases de datos. Cuarto, habilite canales de comunicación, preferiblemente electrónicos, para que los titulares de la información puedan realizar sus reclamaciones y quejas relacionadas con el tratamiento de sus datos personales. Señor empresario, responda y actúe oportunamente frente a las quejas y reclamaciones presentadas por los titulares. De acuerdo con el tratamiento de datos personales, las respuestas no deben superar los 15 días hábiles. Quinto, adopte las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para garantizar la seguridad a los registros, evitando adulteración, pérdida, consultas o acceso no autorizado o fraudulento. Señor empresario, proteja y custodie la información que ha recolectado. Nunca la entregue a terceros con propósitos diferentes a los acordados con los titulares de la información. Sexto, los titulares podrán consultar su información personal. La consulta debe ser atendida en los 10 días hábiles a partir de la fecha de recibo. Cuando no sea posible atender dicha consulta en este término, infórmele al ciudadano los motivos de la demora, señalando la fecha en que atenderá su consulta. Señor empresario, una consulta de solicitud de información personal nunca debe superar los 15 días hábiles. En todo caso, el titular puede solicitar la eliminación del dato en cualquier momento. Señor empresario, que no le pase a usted el desconocimiento
conocimiento de la ley no lo exonera de cumplirla. Comprenda y evite posibles denuncias por incumplimiento y malas prácticas de la ley de habeas data. Finalmente, recuerde que la entidad competente para que realice consultas y se asesore es la Superintendencia de Industria y Comercio. Consulte la página web www.sic.gov.co. Bueno, muchas gracias a todos por estar pendientes. Este es el video. Hubo un momento de pronto que parecía que no iba a poder presentar el video, pero ya el internet se restableció. Terminamos la clase por el celular, les quiero decir. Y bueno, faltaba el video, con él terminábamos, entonces acá lo dejo grabado para que ustedes puedan acceder a esa grabación y bueno, puedan nutrirse de este video y de toda la reglamentación que está bajo el habeas data. Bueno, entonces que Dios les bendiga y nos vemos mañana a las 7 de la mañana de nuevo en nuestra clase. Bye.